Si alguien piensa que la tensión entre Emiliano García Peich y Pedro Sánchez es, bueno, una simple riña entre compañeros de partido, creo que se está perdiendo la verdadera historia. Totalmente. Los documentos que tenemos sobre la mesa dibujan un panorama que va mucho, mucho más allá. Esto no va de ideología. No. Va de pura supervivencia. Y no solo supervivencia política, ¿eh? Lo que las fuentes dejan clarísimo es que es supervivencia económica. La discusión que nos venden en los titulares sobre la Constitución, la unidad del partido... La fachada. Exacto. Es la fachada. En realidad es una batalla descarnada por los recursos. Justo. Se habla de que la verdadera guerra es por la llave de la caja fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de esta estrategia porque Peich parece ser el único varón socialista que se atreve a chocar frontalmente. ¿Y qué hay de verdad en esa teoría? Eso. De que está preparando un plan a largo plazo. Y sobre todo, que es lo importante, ¿cómo afecta todo esto al bolsillo de la gente? Es que para entenderlo, el material que manejamos propone un cambio de enfoque. Nos invita a verlo casi como un juego de tronos interno del PSOE, donde cada movimiento está, vamos, calculadísimo. Ajá. No podemos quedarnos en la declaración del día, ¿sabes? Hay que analizar los incentivos, las dependencias. La partida de ajedrez que se está jugando con la vista puesta no en mañana, sino en los próximos años. Hay más teorías sobre ese plan maestro de Peich. Sí, y merece mucho la pena explorarla. Pues entremos de lleno. Para entender la magnitud del desafío de Peich, los análisis nos sitúan en un momento muy concreto, casi como si fuera la escena del crimen. El 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Exacto. Un evento que, por lo que se lee, estaba diseñado al milímetro para ser una ceremonia de cohesión absoluta. Una demostración de fuerza y unidad en torno a Pedro Sánchez. Sí. El ambiente que describen era el de cerrar filas, de que no se escuchara ni una sola voz disonante. Y así fue. Las crónicas de ese día destacan cómo los distintos líderes territoriales, incluso los que habían sido críticos en privado, suavizaron sus discursos y se sumaron a la foto de familia. Todos. Todos menos uno. Menos uno. En medio de esa atmósfera de aclamación, Emiliano García Paj subió al atril y soltó lo que una de las fuentes no duda en calificar de bomba nuclear. Y según las notas, el impacto no fue solo por lo que dijo, sino por el cómo lo dijo. Claro. El análisis destaca que usó un lenguaje muy alejado del tono diplomático habitual entre varones. Habló de chantaje, de privilegios, palabras escogidas para resonar. Para resonar directamente con una parte muy concreta de su electorado. Justo. Se refirió al posible cupo catalán. Pero para que se entienda bien, ¿qué es exactamente eso de un cupo o la financiación singular? A ver, dicho de forma sencilla, significaría que Cataluña recaudaría prácticamente todos los impuestos que se generan en su territorio. Ajá. Y después pagaría una cantidad negociada al Estado por los servicios centrales que éste presta, ejército, diplomacia, etc. Un sistema parecido al del País Vasco y Navarra. Sí, un sistema foral. Peich lo calificó de patada al puzzle constitucional. La pregunta clave que plantea el material es ¿por qué ahí? ¿Por qué en el momento de máxima unidad en el corazón del poder de Sánchez? Y aquí es donde los análisis conectan su comportamiento con una realidad, diría, matemática. A ver. Lo llaman el último superviviente. Peich es el único presidente autonómico del PSOE que gobierna con mayoría absoluta. Este dato. Ese dato es la piedra angular de todo. Exacto. A diferencia de otros, él no necesita el visto bueno de Ferraz, la sede nacional del partido, ni pactos complejos para gobernar. Se lo debe directamente a sus votantes en Castilla-La Mancha. Y ahí está el quid de la cuestión. Las notas que tenemos señalan que su base electoral es muy transversal. Muy transversal. O sea que incluye a muchísima gente que en las elecciones generales vota al Partido Popular. O incluso a Vox. O a Vox. Si conectamos esos dos puntos, su actitud deja de parecer un arrebato para convertirse en lo que una fuente llama matemática pura de la supervivencia. ¿Tiene todo el sentido? Peich sabe que si se muestra como un seguidor incondicional de las políticas de Sánchez, que más rechazo generan en el electorado de centro, como los pactos con el independentismo, su propia reelección corre un peligro muy real. Claro, su silla depende de mantener ese perfil propio. De ser visto como un socialista, diferente. O sea que más que un acto de valentía ideológica, podríamos estar hablando de un acto de pragmatismo político extremo. Exacto. Es una defensa de su propio feudo. Cada vez que Peich critica a Sánchez, no le está hablando tanto a la dirección del partido. Le habla a su gente. Le está hablando a ese votante de Guadalajara o Toledo, que duda entre su papeleta y la del PP. Es un cálculo de supervivencia, puro y duro. Vale, entonces su rebeldía es, en gran medida, supervivencia en su territorio. Pero el análisis va mucho más allá.
Dice que si realmente queremos entender la profundidad de este choque, Hay que seguir el dinero. tenemos que dejar de hablar de gestos y empezar a hablar de euros. Follow the money, como dirían en los clásicos. Es que la financiación autonómica es un tema muy árido, pero el material lo explica con una analogía que es increíblemente clara. Me interesa. Nos pide que imaginemos España como una gran comunidad de vecinos. Vale, me gusta. ¿Cómo funciona esa comunidad? Pues cada mes todos los vecinos, las comunidades autónomas, ponen dinero en una hucha común para pagar los gastos generales. La luz de la escalera, el ascensor, la limpieza, el mantenimiento. Lo que se conoce como la caja de la solidaridad interterritorial. Eso es. Y en esa analogía, Castilla-La Mancha sería un vecino con una economía, digamos, más modesta. Necesita de esa hucha común para llegar a fin de mes. Y poder pagar su parte de los servicios. Es lo que técnicamente se llama una comunidad receptora neta. Entendido. Precisamente. Y aquí tiene el nudo del conflicto. Lo que Patx denuncia, según esta interpretación, es que Pedro Sánchez, para calmar al vecino más rico y que más se queja, Cataluña. le está ofreciendo un trato secreto. Te doy las llaves de la hucha, deja de pagar tu cuota a la comunidad, pero podrás seguir usando el ascensor y la luz como todos los demás. Uf, es una imagen muy potente. Y lo que es fascinante es cómo el análisis desmonta la idea de que la postura de Page es una defensa romántica de la igualdad. Claro, No es que no crea en ella, pero el motor principal que describen es mucho más terrenal. es una guerra de recursos pura y dura. Lo plantean de una forma muy cruda. Cada euro que, a través de una financiación singular, deja de ir a esa caja común. Es un euro menos para repartir entre las demás. Exacto. Para una comunidad como Castilla-La Mancha, eso no es una cuestión filosófica, ¿sabes? Claro, ¿qué significa eso en la práctica para un ciudadano de Cuenca o de Albacete? Pues el análisis traza una línea directa y brutal. Si Sánchez pacta ecafinanciación para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana, Page, como presidente, tendría que empezar a hacer recortes. Y no hablamos de cosas abstractas. Para nada. Hablamos de menos dinero para las listas de espera en los hospitales, para contratar profesores en los colegios, para las ayudas a la dependencia. Así de concreto. La batalla de Page es por el estado del bienestar en su territorio. Aquí es donde la cosa se pone casi de novela de espías, porque el análisis abre una segunda puerta. Aquí empieza lo bueno. Plantea una pregunta muy provocadora. ¿Y si esta defensa tan vehemente de su financiación es, a la vez, la pieza de un plan mucho más ambicioso a largo plazo? Entramos en el terreno de la estrategia pura, de la teoría sobre la sucesión en el partido. Una tesis que, según el material, no es una idea aislada, ¿eh? No, circula con fuerza en ciertos círculos políticos y periodísticos. La teoría es la siguiente. Page es un político con muchísima experiencia. Sabe que los ciclos políticos tienen un principio y un final. Y es consciente de que la legislatura de Pedro Sánchez es especialmente frágil, Muy frágil. dependiente de equilibrios parlamentarios muy delicados y sujeta a un desgaste enorme. El análisis sugiere que Page está jugando con la vista puesta en el día después. El día en que el sanchismo, como ciclo político, termine, sea dentro de 2 años o de 6. ¿Y qué hace? Se está construyendo ladrillo a ladrillo una especie de refugio político, ¿Un refugio para qué? para posicionarse como la reserva espiritual del PSOE clásico, el guardián de las esencias de ese socialismo moderado, constitucionalista y de centro-izquierda. Que muchos votantes y militantes tradicionales sienten que se ha diluido con los pactos recientes. Justo. El escenario futuro que se describa es muy claro, entonces. El día que Sánchez caiga, ya sea por una derrota electoral o por el propio desgaste, el PSOE podría encontrarse en una situación muy comprometida. Y necesitaría un liderazgo capaz de reconectar con todo ese votante de centro que ha huido a la abstención o a otras opciones políticas. Y ahí aparecería él. Esa es la teoría del gran estratega. En ese escenario, ¿quién estaría ahí, esperando su momento, con un perfil casi inmaculado? Emiliano García Paje. Se habría mantenido al margen de los pactos con el independentismo, proyectando una imagen de coherencia y de defensor de los principios tradicionales del partido. Suena a una jugada de ajedrez a muy, muy largo plazo. Sin duda. Pero es interesante porque una de las fuentes le pone un matiz importante a esto, casi improvisada, de los intereses de su territorio. O sea, una estrategia que se va construyendo sobre la marcha. Podría ser. Que la verdad podría estar en un punto intermedio, ¿no? No es solo un plan perfectamente diseñado desde el principio, ni tampoco una simple reacción del momento. Exacto. Podría ser que la necesidad de supervivencia a corto plazo le esté construyendo casi sin querer el perfil perfecto para una carrera a largo plazo. Es una ambigüedad calculada. Sí, y él parece sentirse muy cómodo en ella.
Tensa la cuerda con Ferraz continuamente, pero nunca hasta el punto de romperla. Si es tan molesto, si es una voz tan crítica y discordante, ¿por qué la dirección del partido no lo expulsa? ¿Por qué no le abren un expediente y lo apartan? Eso. La respuesta que ofrece el análisis es, y cito textualmente, cínica pero brillante. ¿Cuál es? Porque lo necesitan. A pesar de los choques y los titulares, no pueden permitirse el lujo de prescindir de él. Desglosemos esa lógica porque parece contradictoria a primera vista. El cálculo político es frío pero sencillo. Pedro Sánchez y su equipo prefieren tener un crítico ruidoso dentro del partido que, al mismo tiempo... Es una máquina de ganar elecciones. Exacto. Gana con mayoría absoluta y mantiene un feudo socialista tan importante como Castilla-La Mancha. La alternativa es terrible para ellos. ¿Cuál sería la alternativa? Expulsarlo o forzar su salida significaría, con una probabilidad altísima, regalarle esa comunidad autónoma al Partido Popular en las siguientes elecciones. Sería una victoria pírrica. Totalmente. Silenciar a un crítico a cambio de perder un gobierno y varios escaños clave en el Senado. Estratégicamente no tiene ningún sentido. Es una imagen potentísima. Pensar que dos de las figuras más importantes del partido están atrapadas en esa dinámica de dependencia mutua te da una idea de la tensión interna que debe de haber. Por eso la fuente utiliza una metáfora final que lo resume todo a la perfección. A ver. Describe la relación entre Sánchez y Page como un matrimonio de conveniencia donde los dos se odian, pero no pueden divorciarse porque la hipoteca es demasiado cara. Y la hipoteca es el poder. La hipoteca, en este caso, es el poder territorial, los votos y la influencia que representa Castilla-La Mancha para el conjunto del PSOE. Entonces, si conectamos todos los puntos, el panorama que nos queda es el de una partida de ajedrez de un nivel altísimo. Una en la que por primera vez en mucho tiempo, dentro del PSOE, un actor que no está en la primera línea del poder en Madrid... Un peón, si queremos seguir con la metáfora. Eso es, un peón está condicionando los movimientos del rey. Y esa partida está a punto de llegar a su momento más crítico. El análisis concluye que la negociación de la financiación singular para Cataluña será el enfrentamiento decisivo. Va a ser el momento de la verdad. El momento en que veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Page en su desafío y hasta dónde puede ceder Sánchez sin que su propio castillo de naipes se venga abajo. Lo que ocurra en los próximos meses validará o desmentirá por completo esta teoría del estratega. Al final, después de examinar toda esta perspectiva, la figura de Page nos deja con una cuestión de fondo sobre la lealtad y el pragmatismo en la política. El análisis no da una respuesta cerrada, ¿verdad? No. Plantea un dilema. La pregunta que queda en el aire, y que es para la reflexión, es si a Page se le debe ver como un varón leal a los intereses de sus ciudadanos, un defensor de la igualdad por encima de todo, o si por el contrario. O si por el contrario, es fundamentalmente un estratega calculador que prioriza su propia supervivencia y su futuro político por encima de la unidad y la disciplina de su partido. Quizás, como hemos visto, Quizás la respuesta no sea ni una cosa ni la otra, sino las dos a la vez.